Mortales y divinos, el capítulo número 88 del manga de Dragon Ball Super ya está oficialmente lanzado y la verdad es que es una auténtica barbaridad lo que ha conseguido Toyotaro, porque ha logrado un capítulo de 55 páginas. Si bien es cierto que ha tenido más tiempo que en capítulos anteriores, también es cierto que también hemos tenido 3 páginas al completo a color y que tenemos una historia completamente innovadora, muy distinta a la que hemos tenido hasta el momento, o más bien que hacía muchísimos números que no teníamos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un capítulo 100% Slice of Life, es decir, con partes únicamente de la vida del día a día, de la vida diaria de Son Goten y Trunks. Y bien, la trama es bastante simple, y es que encima vemos una conexión directa con la película Dragon Ball Super Hero, no únicamente porque podemos entrever que estamos a muy pocos meses antes de dicha película, sino porque además también tenemos a Son Goten y Trunks que ya están crecidos. También tenemos una imagen en la que nos demuestran que todo esto está ocurriendo algo después de la derrota de Son Goku y Vegeta en el planeta cereal contra Black Freezer, el cual apareció, derrotó a Gas y también derrotó a estos dos, pero no los mató, sino que se fue porque no era su cometido en ese momento, y estos dos han quedado entrenando en el planeta del dios de la destrucción. Por otro lado, Son Goten y Trunks en su día a día, ¿qué es lo que hacen? Pues cosas de jóvenes adolescentes en esta edad. Y tenemos un manga con un capítulo con un montón de referencias a un montón de partes de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque obviamente tanto Saiyaman X1 como X2 nos recuerda muchísimo a la versión de Son Gohan, pero en este caso en vez de uno tenemos a dos, porque Goten y Trunks obviamente son dos personajes diferentes, pero al fin los tenemos crecidos, un diseño clavado al de Super Hero porque estamos a muy pocos meses antes de dicha película, y nos deja muy pero que muy claro que estos dos lo que quieren es eso, limpiar la ciudad de bandidos, y es lo que vemos, como recogen basura. Básicamente lo hacen siguiendo a un videojuego que encima va a lanzar una película, algo que estamos viendo ahora mismo en el mundo real, como tenemos videojuegos y superhéroes que luego pasan a la gran pantalla, y es algo básicamente que ellos siguen, pero además lo llevan más allá, ya que pueden, gracias a sus poderes o a su control del ki, realizar. Y es que bien, consiguen detener el atraco de unos bandidos, no pueden hacer lo mismo con ciberdelincuencia. Además vemos que mantienen este secreto a sus familias, y es aquí donde vemos algo interesante, y es que Trunks pide un reloj similar al que tenía Gohan a Pilaf. Pilaf de hecho se lo diseña, un Pilaf que ha robado las Dragon Balls de Bulma y que precisamente a Trunks le pide guardar ese secreto, y es un secreto que en fin es descubierto rápidamente porque las cámaras de seguridad de Bulma consiguen grabarle. Y en fin, tenemos básicamente una Bulma que se entera de todo, una Mai también crecida, muy parecido, un diseño muy parecido al que teníamos en la saga de Trunks del futuro de Dragon Ball Super, y una Mai que también gusta a Trunks, algo que veíamos también sobre todo en el anime, pero una Mai que para nada de momento se siente del todo conquistada, ni mucho menos, porque lo que vemos en realidad es que está más enfocada en su trabajo con Pilaf y con Shu que con todo lo demás. Su trabajo, de hecho, es precisamente el reparar los robots de Capsule Corporation que estaban siendo controlados por una especie de zombies que estaban creados por el Dr. Head. Y de esto, de hecho, va este capítulo. Trunks y Goten van a buscarles. Un Trunks, por cierto, que tiene miedo a los fantasmas, algo que yo creo que también es una referencia a su propio ataque cuando se fusionan. Y ambos, básicamente, lo que hacen es ir al sitio donde estos cocinaban sushi, que era una fuente de ingresos para el Dr. Hedo. El conseguir que los robots de Capsule Corporation, controlados por la modificación que habían conseguido esta especie de zombies, logran hacer una especie de cocina de sushi con la que básicamente ganaban dinero. ¿Qué pasa? Que Trunks, utilizando por cierto este reloj, se transforma en Saiyaman X1 y consigue derrotarles a todos, aunque sí que es cierto que hay un momento en el que básicamente al no funcionar de todo bien el reloj, pierde el traje de Trunks y Son Goten tiene que apagar las luces para que los compañeros de clase de Trunks no descubran su identidad, y se los lleva lejos haciendo como que es un sueño, y finalmente Trunks, transformándose en Super Saiyajin, derrota a los zombies modificados. Bueno, en realidad son cuerpos que han sido sacados de la morgue y que el Dr. Gedo ha modificado para que, en fin, vuelvan a la vida, puedan moverse y sigan sus órdenes.
Algo muy interesante porque vamos a saber más no solamente sobre Son Goten y Trunks, sino también sobre el Dr. Hedo, que ella dice que, bueno, que puede volver a diseñar un plan más adelante, pero sobre todo que ahora tiene la necesidad de recuperar un disco que roba Trunks de la caja fuerte donde estaban, y un disco que seguramente tendrá una información bastante importante que de momento desconocemos, pero que seguramente no dentro de mucho descubriremos. Datos interesantes, bueno, que podemos ver a Trunks en Super Saiyajin, aunque obviamente lo que muchos queremos ver es a Son Goten, seguramente lo veremos muy pronto. Por otro lado, referencias a uno de los opening, el último más emblemático de Dragon Ball Z, con Trunks andando en bicicleta, y sobre todo un sistema similar, una forma de historia similar a lo que teníamos antes de la saga de Majin Buu con Son Gohan en el instituto. Pues lo mismo tenemos con Son Goten y Trunks. Obviamente no van a la misma clase porque tienen un año de diferencia, pero sí que parece que van al mismo instituto, por lo tanto es algo muy positivo. Ambos quedan no únicamente para enfrentarse al mal, sino también para jugar a videojuegos, algo muy clásico de su edad, y por eso creo que es un manga muy pero que muy interesante, porque aunque no ocurra nada importante, creo que precisamente viene muy bien para romper los esquemas de Dragon Ball Super, porque sí, el manga, sobre todo el manga, ha tenido un ritmo bastante frenético en cuanto a combate, un evento demasiado importante, combate, algún flashback sí que hemos tenido en la última saga, pero sobre todo había un combate que iba a más, que tenía algún parón, pero que nos llevaba a un combate, a otra lucha, y al final podía volverse algo repetitivo, y además un manga que hasta ahora había estado protagonizado por dos personajes, Son Goku y Vegeta. Prácticamente el resto no habían tenido ningún tipo de participación, o al menos no habían tenido una participación relevante. Ahora sí, Son Goten y Trunks van a participar. Además se menciona a Pan, hemos visto a los padres de Bulma, incluso al dinosaurio de estos dos, mascota que reconoce a Trunks por mucho traje que lleve. Y también, aparte de mencionar a Pan, ya tenemos información que, claro, como esto va a conectar con Super Hero, vamos a poder ver también algo de Son Gohan y de Piccolo. Es por tanto una saga que, aunque algunos están calificando de relleno, para nada lo va a ser, porque algo de información vamos a tener, va a ser más natural el poder conectar con Super Hero. Yo espero personalmente que tampoco cuenten cada uno de los detalles de la película, porque ya la hemos visto, pero quién sabe, si podemos ver esta película con los ojos de Son Goten y Trunks, únicamente tendrían que mostrar el momento en el que Bulma les avisa de que hay un problema con Gamma 1 y Gamma 2, y al ir a por ellos se encontrarían directamente con el problema de Cell Max, la fusión fallida, la derrota del androide, para finalmente, eso sí, conseguir fusionarse correctamente en el segundo intento, una vez que Cell Max ya ha sido derrotado, y de ahí pues continuar adelante. Pero sobre todo se ve un manga muy fresco, a mi parecer. ¿Por qué? Por la época en la que estamos. Y es que sí, Son Goten y Trunks se ven crecidos. Vamos a ver a una Pan niña tal y como la hemos visto en Super Hero, y todo lo que venga de esta época en la que todo está un poco cambiado, creo que va a ser muy positivo para Dragon Ball Super, porque se siente que realmente ha habido un salto temporal, ha habido un cambio en la cronología, y eso que no ha sido muchísimo tiempo desde la saga de Moro, donde podríamos ver a los personajes muy pero que muy parecidos. Punto negativo, es algo que en realidad bebe de Dragon Ball Super Hero, es los personajes. Y es que hay muchos personajes que obviamente se ven prácticamente igual que antes. Véase Krillin, véase Bulma, se ven idénticos, y yo creo que estos personajes ya deberían empezar a madurar normalmente, sobre todo para verse parecidos al final de Z. Algo que Bulma no sé cómo van a conseguirlo, quizás algo salga mal en alguno de los experimentos para mantenerse joven en el futuro y eso haga que Bulma parezca más vieja, pero si no, no tengo ni idea de cómo va a aparecer realmente como aparece en el final de Z, con la conversación que Son Goku, Vegeta y Bulma tienen en ese momento. Y es que sí, estamos a muy pocos meses de que Gamma 1 y Gamma 2 aparezcan, y por lo tanto a pocos meses de que el Dr. Hedo salga de la cárcel en la que está al menos 3 meses, y además cárcel en la que está varios meses, y además tendremos que esperar para ver la evolución de todos estos. Pero creo que saber más sobre Son Goten y Trunks es algo muy positivo, pero sobre todo sobre Son Goten, porque por primera vez estamos viendo a este personaje en su día a día como uno de los protagonistas de Dragon Ball, y no como alguien que simplemente acompaña, como alguien que no tiene prácticamente más que el rol de un secundario, hermano de quien es, hijo de quien es, por supuesto. Y además veo muy positivo el poder ver también a la banda de Pilaf trabajando para Capsule Corporation, y sobre todo
el estilo que Toyotaro ha querido darle. Creo que es bastante parecido al de Toriyama y me parece que la mano de en cierto modo, esta vez sí que se ha visto, porque al final el capítulo va de intentar solucionar un problema y al solucionar el problema ha creado uno más grande. Y es que, claro, al derrotar a todos y cada uno de los zombies del Dr. Gedo, también ha destrozado muchos de los robots que habían sido modificados, y con esto Mai y el resto van a tener que estar trabajando mucho más tiempo, y el objetivo de Trunks, que era realmente solucionar todo este problema para liberar a Mai de trabajo y que así ésta pudiera aceptar ir al cine con él, todo se ha visto truncado. Además, ver que Trunks, su personalidad es bastante interesante, porque es un niño que no está nada interesado por el colegio, de hecho se está saltando las clases para hacer de superhéroe, y quién sabe si este va a ser un problema en el futuro. Pero en fin, sobre todo, soplo de aire fresco, que seguramente si siguieran con esto durante 6, 7, 8 meses, llegará a cansar a la gente. Pues no digo que no, pero de momento, como un capítulo aparte, como una serie de capítulos de este estilo después de lo que hemos tenido y después de 4 meses de parón, creo que al menos a mí me ha parecido muy interesante, y ojalá Dragon Ball Super siga este camino, profundice un poco más en esto, y sobre todo, si Dragon Ball Super se convierte en un manga en el que estamos años y años con nuevas sagas, me gustaría ver más de esto antes de empezar con momentos muy importantes. Mi único miedo, que realmente Toyotaro se vea obligado a recontar de nuevo todo Dragon Ball Super, Super Hero. Creo que eso sí que sería un golpe bastante duro para el manga. Creo que la gente perdería muchísimo interés durante esos meses, porque volver a ver en un formato no animado algo que ya ha sido animado y que se ha visto con una calidad bastante grande de animación, eso sí, con CGI, creo que le haría perder bastante seguimiento a este manga, que sobre todo después de 4 meses sin haber recibido un nuevo número, ha dejado a los seguidores, o al menos a mí, sedientos de nuevas historias. ¿Qué os ha parecido el capítulo a vosotros? Os espero en los comentarios, y como digo siempre, suscríbete o entras en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos divinos.